Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tenemos preparado algo de WHMCS, que es prácticamente un manejador de cuentas de hosting para poder montar una empresa de hosting. Es algo que nos habían pedido en estos últimos días después de nuestro video de configurar un servidor. Entonces, esta herramienta nos va a permitir conectar el servidor o varios servidores, puede ser servidores Windows también, servidores de streaming y registradores de dominios para poder montar una empresa de hosting y que funcione de forma automática, ¿no? Muchas de las empresas de hosting de internet iniciaron con esta plataforma ya que cuenta con todo lo necesario. Muchas crearon su nuevo sistema, su propio sistema, y algunos siguen utilizando este poderoso sistema del WHMCS, ¿no? Entonces, iniciaremos este tutorial con una descripción del producto. Pasaremos a instalarlo de forma genérica, ya que tiene muchos detalles de instalación. Configuraremos de forma básica y nos enfocaremos sobre todo en la administración para los usuarios, um, las empresas, ¿no? Ustedes como administradores de la empresa, poder manejar todo el sistema y veamos cómo es que sale este video, porque la verdad es muy amplio, el sistema es muy grande y quizás sea corto para un solo video o con el tiempo no nos alcance también para realizarlo completo, pero pondremos todo de nuestra parte. Suscríbete al canal, deja tus comentarios si tienes preguntas y iniciamos con este pequeño tutorial. Bueno, el WHMCS cuenta con varias herramientas. Aquí podemos ver un poco de la descripción. Te ayuda a ahorrar tiempo, automatizando todo. Te ayuda con la automatización de las cuentas, de los pagos, las facturas. También conectar con los registradores de dominios. Te da herramientas de soporte técnico como crear tickets o crear una base de conocimientos o documentación que pueden descargar los usuarios, ¿no? Es amigable para los desarrolladores. Ya existen muchos módulos, plugins que puedes adquirirlos en el mismo sitio web, en integraciones o add-ons también. Es seguro y escalable siempre y cuando lo mantengas seguro, lo mantengas actualizado y siempre hay formas de proteger también los sistemas, ¿no? Bueno, es la opción número uno para automatizar las empresas de hosting, es cierto, es el más fácil de utilizar y si tiene ya partnerships con cPanel, Plex, GoDaddy, PayPal, Enom, que son herramientas también que ya funcionan de forma automática, integradas con el sistema, así que está muy completo. Veamos un poco más del producto. Vamos a ver un pequeño tour. Vamos a describir un poco de lo que tenemos. Una plataforma para manejarlo por completo. Manejas los hostings, los servidores, provees automáticamente las cuentas de hosting, los dominios, tienes una automatización para los cobros y puedes ofrecer soporte técnico, ¿no? Vamos a revisar nosotros cuando lo instalemos. Ya está integrado, como te comentaba, con estas herramientas. Es flexible y bueno, nos vamos a la parte importante, los costos. Como es una empresa privada, los precios van subiendo o variando de forma anual. Esto para mejorar la rentabilidad de ellos y también, claro, para poder, como se puede decir,
invertir en el desarrollo de la plataforma para ir mejorándola, ¿no? Entonces tenemos el paquete Plus que te permite hasta 250 clientes, profesional 500 clientes y el business un poco más arriba de 500 clientes, ¿no? Y se puede ver los precios. Entonces puedes probarlo. Para realizar esta demostración nosotros ya tenemos instalado, pero vamos a explicarte también la instalación de forma básica. Entonces, muchos resellers ya cuentan con este sistema integrado a su paquete de reseller. Caso contrario, tú vas a tener que adquirirlo y dentro del cPanel, que vamos a utilizar cPanel, existe la opción de Softaculous para instalarlo de forma automática. Entonces, para este demo vamos a usar nuestro servicio de pruebas. Vamos a ingresar a nuestro cPanel. Entonces, podemos ingresar a nuestro cPanel. Vamos a usar nuestro dominio de prueba. Podemos irnos al File Manager. Es posible que ya exista algunas carpetas, subdominios y demás porque estuvimos probando antes. Entonces, la mayoría de los paneles de hosting ofrecen la opción de Softaculous. Esta es la opción más rápida para instalar un WHCMS. La encuentras, instalar ahora. Puedes crearte un subdominio. Nosotros hemos creado un subdominio clientes. Puedes manejarlo de esa forma o puedes manejarlo en My, como muchas empresas lo manejan. Y necesitas crearte, bueno, siempre vas a seleccionar el HTTPS. Vamos a hacer una demostración rápida ya que se supone que esto, que tienes un conocimiento para instalarlo y el detalle más que todo es de la configuración interna y la administración. Entonces, ya que esto puede presentarse un poco complejo, nos puedes dejar tus comentarios, tus consultas y vamos a ayudarte. Entonces, instalas, seleccionas el nombre de subdominio. Para crear subdominios, ya sabes que debes ingresar al cPanel, Domains y crearte un subdominio. Bien, entonces una vez creado el subdominio, le das el nombre a la carpeta. Los cron jobs son necesarios para que se realicen las tareas de automatización como enviar recordatorios de pagos, sincronizar algunos servicios. Entonces está bien, le ponemos el nombre a nuestra empresa. Aquí es importante poner el nombre de nuestra carpeta de administración, ¿no? Si queremos mantener secreto nuestro panel de control, podríamos poner la carpeta secreta. Entonces, puede funcionar de esa forma. Pero podemos, para el ejemplo, poner admin. Necesitamos un correo electrónico correcto. Podemos seleccionar el que tengamos de empresa. Necesitamos la licencia. Así que es necesario comprar la licencia. No recomendamos versiones piratas. En ningún momento es necesario manejarnos legalmente si estás abriendo una empresa. Entonces puedes seleccionar la instalación. Puedes seleccionar algunos componentes que tiene, instalación, configuración, integración, o bueno, tú vas a hacerlo solo, lo compras. Una vez que tengas la licencia, la pegas, usuario, contraseña, la contraseña que veas conveniente, tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico para que sea tu cuenta personal. Seleccionas la versión que veas que es de tu empresa
Spanish, seleccionas la versión que quieres que vean el usuario final, Spanish, y tenemos aquí algunas opciones avanzadas para autoactualizar. Esto sí es recomendado. Realizar un backup, cada cuánto, si puedes un backup diario, perfecto. Si tienes la opción, ¿no? Puedes pedir a tu proveedor de hosting, o si tú tienes ya el servidor configurado e instalado Softaculous, puedes cambiar esta opción. Y nos vamos a instalar y te llegará los datos de acceso de tu panel de control que ya tenemos aquí nosotros instalado. Lo instalamos en el administrador en la carpeta control y ya lo tenemos instalado. Esta sería la forma más fácil de instalar Softaculous. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería instalarlo manualmente. Entonces nos vamos hacemos de cuenta que ya compramos este servicio. Entonces hacemos un login. Tenemos nuestro usuario de login por aquí. Un segundo. Entonces ingresamos a nuestra plataforma. Esta es una de demo. Y podemos ver nuestros servicios, ¿no? Y aquí tenemos algunas pruebas. Entonces podemos ingresar a nuestro dominio. A ver, revisamos. Y nos vamos a esta prueba que tenemos y podemos descargarlo. Nos está dando un error ya que no tenemos la licencia activada. Podemos irnos igual a descargas y como ya estamos con la sesión iniciada, igual podemos descargarlo completo. Una vez descargado, podemos irnos a nuestro File Manager de nuestro cPanel. Cargamos esta carpeta y podemos seleccionar la carpeta donde queremos que aparezca y lo cargamos. Esperamos unos minutos a que descargue. Una vez que ha terminado de cargar, podemos regresarnos a la carpeta, podemos ingresar y extraerlo. ¿Dónde está la opción extraer? Extraemos en la carpeta. Está listo. Actualizamos. Ya está nuestros archivos. Podemos seleccionarlos todos. Podemos moverlos a nuestra carpeta My. Los movemos y podemos ingresar a AppleWeb. Y necesitamos ingresar a la carpeta install. Esta es la instalación manual. Nosotros recomendamos la de Softaculous, que es más rápida. Leemos los términos de uso. Vemos que se cumple con todos los requisitos, los requerimientos. Ok. Iniciamos la instalación. Nos va a pedir nuevamente la licencia. La database host, que sería el localhost, el puerto que viene por defecto, el username que nosotros creemos. Tendremos que crear una base de datos y un usuario y la contraseña y continuar. Para este ejemplo es así de simple, rápido, y daremos por entendido que ya tenemos instalado y nos falta hacer simplemente el login inicial. Entonces, con nuestro usuario y contraseña que asignamos en la instalación, hacemos el login.
y nos aparecerá las noticias de las nuevas versiones que te puedes conectar, que puedes asignarle unos precios automáticamente de Eno, que se han agregado al Chrome unos reportes también. Puedes integrarlo con Weebly para ofrecer un free plan a tus clientes. Hay algunas preferencias avanzadas de email. Y se puede subir ahora a la base de datos de conocimiento imágenes, ¿no? Para mejorar la interfaz. Esto lo puedes tiquear para que no te aparezca nuevamente. Y entonces esta es la ventana inicial que te aparece también cuando ingresas por primera vez. De todas formas, si no te aparece, está en la opción de ayuda Setup Wizard, que sería una ayuda de configuración inicial, ¿no? Bienvenido al WHMCS. Con unos pocos pasos vamos a configurar y va a estar listo para recibir tus primeras órdenes, ¿no? Entonces, ponemos Next, seleccionamos el nombre de la empresa, seleccionamos el logo, el email, la ciudad, de qué país y en qué lenguaje. Estos son los datos iniciales de la configuración. Es necesario hacia dónde está apuntado tu sistema. Entonces, si es de Perú, Ecuador, Argentina, México, entonces seleccionarlo y el lenguaje. Vamos a siguiente. Esto es recomendado tener PayPal. La integración con ellos es simplemente agregando tu email y de forma automática te va a pedir una verificación, pero es lo más rápido y fácil, ¿no? Entonces, si activamos PayPal, más adelante podemos ver varias opciones de pagos como Stripe, otras plataformas de tarjetas de crédito que se puede ir habilitando, pero por defecto esta sería la opción más recomendada. También podemos seleccionar esta de pagos offline, ¿no? Es decir, por cheque, por mail, por transferencia. Entonces ponemos Next. En esta opción nos va a indicar si vamos a habilitar el registro de dominios. Entonces nosotros ponemos habilitar, podemos seleccionar qué dominios queremos vender, podemos ofrecer más dominios, pero esto tendría que ser más adelante. Entonces podemos asignarle un precio general a cada dominio y aquí nos ofrece una recomendación, ¿no?, del servicio del proveedor de Eno. Podemos habilitarlo o no. Quizás ustedes tienen otro proveedor de dominios, Namecheap, GoDaddy. Todas se pueden configurar. La mayoría se puede configurar. Para este ejemplo vamos a deshabilitar Eno porque nos pediría una configuración extra de una API y la conexión, ¿no? Pero tú vas a poder seleccionarlo más adelante. La idea es tener un video tutorial resumido para que puedas conocer a gran escala el sistema, ¿no? Y te comento que es amplio el sistema, así que intentamos resumir algunos pasos, pero puedes verlo con detenimiento. Vamos a intentar abarcar de todas formas lo necesario. Bueno, revisamos el error. Entonces, ponemos siguiente. Nos va a pedir configurar nuestro primer servidor. Podemos poner un servidor de ejemplo, nuestro usuario root y nuestra contraseña. Y con esto se podría configurar la conexión, ¿no? Este es un acceso directamente a un servidor VPS o un servidor dedicado que te permite el acceso root. Se conectaría directamente con el cPanel y permitiría crear paquetes de hosting de forma automática. Quizás esta es la configuración más importante. Se puede verificar la conexión y se puede agregar cómo vas a identificar a tu servidor. Servidor 1, la IP primaria, cuál va a ser, y los name servers
Desde luego que ya tienes que tener configurado tu servidor. Tenemos otro video que puedes revisar para configurar un servidor cPanel WHM, que es para tener paquetes de hosting, ¿no? Entonces es obvio que estás viendo este video porque ya cuentas con una instalación de cPanel, y también puede ser un Plex también, ¿no? Entonces vamos al siguiente, le asignas el IP, nos va a pedir la conexión de IP, vamos a intentar saltar este paso. Bueno, parece que no nos deja realizar una prueba. Podemos saltar esta opción. Vamos a ver de saltarla. Ponemos esto, sí o sí tienes que configurarlo. Por seguridad nosotros no estamos agregando nuestros datos de ninguno de nuestros servidores, pero es necesario para que puedas darle un correcto funcionamiento. Y simplemente el nombre del servidor, el usuario root y el password. Tiene que ser un usuario root, ¿no? Y el nombre del servidor, los name servers y la IP primaria. Pasamos. Podemos conectarnos al Market Connect, que es prácticamente para ofrecer otros servicios de terceros. Un segundo. Nos va a pedir la contraseña cada que realicemos alguna configuración avanzada. Entonces nos da una pequeña bienvenida, una introducción de las integraciones que podemos hacer. Podemos ofrecer certificados SSL directamente, empezar a vender. Podemos ofrecer Weebly, un creador de websites. Podemos ofrecer filtros de spam. Y bueno, necesitamos crearnos una cuenta y conectarnos y agregarle crédito para que podamos empezar a utilizar CodeGuard, SiteLock, VPN, Email Security y una opción de SEO Tools, MarketGo. Entonces, esto podemos dejarlo y terminamos, saltamos. El setup es completo. Nos disculpamos si es que no hemos llenado todas las opciones, es que son datos sensibles que muchas veces nos vamos a tener que saltar, ¿no? Como las licencias o agregar datos de servidores. Entonces, continuando con el video, vamos a ir explicando cada una de estas secciones y qué es lo que podemos hacer. Bien, nosotros ya vinimos trabajando en esto, en este demo. Es un sistema de pruebas. Vamos a ver si es que ya tenemos algún cliente. Tenemos 3 clientes. Esto no lo hemos registrado nosotros. Existe bastante spam y los robots de la internet revisan websites que tengan el sistema WHMSS y se registran de forma automática, ¿no? Nosotros recomendamos en ajustes de configuración, en seguridad, habilitar el CAPTCHA. Puedes habilitar el CAPTCHA invisible y agregar tu código de CAPTCHA o agregar el CAPTCHA por defecto, ¿no? Bien. Iremos de forma ordenada. Primero, creo conveniente desde la parte de aquí, de ayuda. Si necesitas información, puedes ver toda la documentación del sistema. Está muy bien ordenado. Así que acerca de instalaciones, actualizaciones, requerimientos, importar datos, está todo muy bien detallado. Entonces cualquier ayuda que necesites, siempre puedes encontrar un manual. Puedes ver la información de la licencia, si está actualizada o no. Puedes cambiar la licencia. Puedes ver las actualizaciones y la salud del sitio. Por ejemplo, aquí vemos que necesita tenemos 6 cosas pendientes que realizar.
primero actualizar el sistema, luego cambiar los permisos para que sea más seguro las carpetas donde están las descargas y los adjuntos, ver que el cron job se esté actualizando o corriendo cada 24 horas, lo mismo del cron job para ver que los tickets se importen, ver la versión de PHP, cambiar el time zone a nuestra zona y algunas otras recomendaciones, ¿no? Que el sitio siempre esté con SSL, personalizar el carrito de compras y ver algunas opciones del cron job si está funcionando correctamente, ya que nos pide mínimamente la versión 7.3. Y estas serían todas las opciones que ya ha pasado satisfactoriamente. Esto necesitas verlo con calma. Para cada opción existe una documentación la cual vas a poder ver la solución de estos ajustes. Aquí tenemos una opción que nos está saliendo en rojo de actualizar ahora. Vamos a intentar actualizar, ya que es un ambiente de prueba. Recomendamos descargarse el backup si es que hay un archivo de backup. Siempre tener un backup. Nosotros recomendamos siempre comprimir el archivo, la carpeta donde está clientes y descargar la base de datos, porque en las actualizaciones, teniendo los datos de tus clientes, esto puede ser muy inseguro, ¿no? Muchas veces cambia de versión, entonces tendríamos un error y nuestros clientes, usuarios, necesitan acceder a la plataforma para manejar sus cuentas de hosting o para ver las facturas que tienen pendientes de pago, entonces causaría un gran perjuicio. Esto siempre tener quizás dos versiones, una de desarrollo donde puedas realizar las modificaciones y otra de producción donde ya puedas lanzar directamente cualquier cambio, cualquier actualización, ¿no? Entonces, para este video tutorial estamos utilizando simplemente esta URL de ejemplo, ¿no? Que es uno de nuestros servidores de prueba. Nos aparece la opción que se ha actualizado correctamente. Finalizamos. Podemos refrescar para ver si no hay nuevas actualizaciones. Estamos utilizando la última y nos indica qué opciones nuevas tenemos, ¿no? Un nuevo área de clientes con Bootstrap 4. Se puede agregar unas pequeñas temas o plantillas hijo para que no se realicen muchas modificaciones como en WordPress. Existe una nueva opción out para los usuarios para registrarse y la autenticación. Ya permite Google Analytics 4 que bueno, antes no lo hacía. Y podemos ver aquí que de forma automática limpia a usuarios, ¿no? Quizás usuarios de 3 años, 4 años que ya no han accedido, se puede configurar para de eliminarlos o inactivarlos. Vemos aquí una opción de automatización que nunca ha corrido una automatización, entonces es necesario configurarlo. Vamos a terminar de revisar las opciones. Como podemos darnos cuenta, ha cambiado un poco la interfase en la actualización. Ya las opciones de ayuda no están mostrándonos. Y vamos a ver lo que estábamos revisando, el Health y Updates. Entonces, podemos mejorar esto cambiando la versión al 7.4 en nuestro cPanel. Vamos a borrar. Vamos a PHP. Seleccionar la versión. Y podemos asignar la 7.4. Bueno, creo que está de forma nativa. Vamos a poner. Y probamos si es que ha cambiado algo, si es que no se ha cortado nuestro sistema.
Bueno, está funcionando bien. Necesitamos habilitar el cron job. Podemos cambiarle de permiso a estas carpetas también. Pero veamos el cron job, que es lo más importante. Vemos que no ha corrido. Podemos hacer clic en resolver. Y podemos copiar el comando. Y nos vamos al cPanel. Buscamos cron. Y podemos asignarle un email para que nos pase las actualizaciones. Aquí tenemos esto. Eliminamos esta prueba. Y agregamos el comando que nos está pasando. Este comando, revisamos aquí, cada 5 minutos podemos seleccionar el tiempo, entonces cada 5 minutos. Entonces esta tarea se va a efectuar cada 5 minutos. Ya está. Ok, entonces esto está pendiente de que lo revisemos, que pase unos 5 minutos. Vamos a ver si ha corrido el cron job. Entonces en esta nueva interfase tenemos un poco resumido, ha mejorado las opciones. Entonces tenemos la opción de ayuda, documentación, technical support, foros, que hay de nuevo, e información de la licencia. En nuestro perfil podemos agregar nuestro nombre, nuestro email, en qué idioma queremos y la contraseña que tenemos. Podemos ver el área de clientes también. Nosotros le asignamos una pequeña plantilla, pero podemos modificarlo, vamos a modificarlo para que se vea con normalidad. Bueno, nos vamos a la opción de ajustes. En esta opción de ajustes nos aparece 8 de 17 tareas completas, ¿no? Ya le asignamos el nombre, el logo, el cron jobs, le activamos el PayPal, activamos las aceptar tarjetas de crédito, activamos nuestro registrador de dominios, crear productos, crear el primer departamento de soporte, podemos crear notificaciones por Slack, vender certificados SSL, Weebly, Sitelog, VPN, Spam Expert, Open Exchange, Google, y activar el login por Google y Facebook, y también conectar de forma automática ese panel y realizar las tareas automáticas de backup diario. Entonces nos vamos a pasar a la explicación de la configuración general de los ajustes. Nos vamos a configuración general, quizás la parte más importante. Nos va a pedir la contraseña. Vamos a ingresar nuestra contraseña. Esto para realizar cualquier modificación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la empresa? El email, el dominio, el logo donde está nuestro website, digo de nuestra empresa, texto y formas de pago. Podemos aquí aclarar que para cualquier pago se necesita enviar, solo se acepta pagos por PayPal, solo se acepta pagos por tarjeta, es decir, crear una explicación, ¿no? El sistema, si es que tenemos un website aparte y aparte está el sistema, podemos seleccionar la plantilla. Aquí compramos algunas de prueba y aquí tenemos la SIX, que ya es la que viene por defecto en el WHMSS. Entonces, las actividades, los logs, que es el número de actividades que deseamos mantener, ¿no?
es decir, los usuarios que hagan login, que compren, que visiten. Es importante tener esto de los logs, ya que nos va a permitir hacer un seguimiento en caso de que suceda algo. Podemos ver dónde está la falla y mostrar los registros de los usuarios y demás, pagos, 50 por página. Podemos poner modo mantenimiento o redireccionar a una URL de mantenimiento, ¿no? Entonces guardamos los cambios. A ver, hacemos una prueba, actualizamos por aquí y ya está por defecto el sistema que viene, ¿no? Es ahí donde podrías personalizar. Si compras una plantilla, un tema, viene con un manual y también viene normalmente con un soporte para poder comprar, para poder instalártelo. Entonces, esta es la configuración básica que debería tener la parte de inicio. De localización, seleccionamos nuestro tipo de lenguaje. Esto acepta acentos, ñes, otros signos de interrogación y demás. Entonces está bien el UTF-8. El formato de fecha, día, mes, año. Ok, seleccionamos nuestro país, seleccionamos nuestro lenguaje. Podemos activar el menú de idioma. Muchas veces si es que queremos vender a otros países. O podemos desactivar el menú de idioma. Podemos crear algunos espacios dinámicos también en múltiples lenguajes. O remover caracteres extraños también, ¿no? Del UTF-8 y verificar los números de teléfono. Entonces, está bien activar esto. Guardamos. Actualizamos esto. Y vemos que ya desapareció el lenguaje. Vamos a pedidos. En pedidos se puede comprar también estas plantillas de pedidos para hacer un pedido de otra forma, ¿no? Si vamos cambiando, se va a mostrar los paquetes de otra forma. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar. Esta es la forma tradicional. Vamos a ver si el sidebar. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si es que tenemos aquí un paquete de web hosting, si tenemos. Entonces esta plantilla ya está seleccionada. Podríamos tiquear esto para que se esconda este sidebar. Podemos activar una política de privacidad o los términos de uso que el usuario necesite aprobar antes de comprar. Es necesario muchas veces especificar los detalles legales de nuestro servicio, ¿no? Podemos redireccionar de forma automática la pasarela de pago cuando pongan comprar y llenen sus datos, enviarlos directamente a la plataforma de Stripe, PayPal u otra. Podemos hacer un desglose mensual, permitir notas, es decir, que los usuarios nos escriban que quieren, por ejemplo, el hosting en Estados Unidos o en Europa, o con Nginx o con Postgres, algo así. Podríamos permitir notas y podríamos no enviar ningún email de factura, omitir alguna verificación de fraude. Existe un sistema de verificación de fraude que vamos a llegar a eso, y permitir username aleatorios. Esto es importante porque normalmente si creamos una cuenta de cPanel, se crea con el nombre de ejemplo. Por ejemplo, Abilweb, de la cuenta de abilweb.com podría crearse el nombre de usuario Abilweb, y esto es fácilmente de reconocer y puede ser una vulnerabilidad más adelante, ¿no? Así que si le asignas un username aleatorio a la cuenta de cPanel, esto mejoraría un poco la seguridad. Y crear un newsletter de aniversario, ¿no? Esto, si es que los usuarios seleccionan en el pedido, se van a suscribir a nuestro sistema de newsletter.
y para enviarles productos, promociones en la fecha de sus cumpleaños o de aniversarios, ¿no? Guardamos. Entonces ya queda guardado nuestros cambios, nuestra plantilla que seleccionamos. Vamos a actualizar. Ok. Podemos seleccionar otra para hacer el ejemplo de que si cambia. Sí se ha cambiado, se ha modificado. Ok. Entonces continuamos con la configuración. En dominios, opciones de registro de dominios. Que los clientes puedan registrar su dominio con ustedes. Ok. Que los usuarios puedan registrar su dominio con nosotros. Podríamos quitar esto, ¿no? O permitir transferir el dominio con ustedes. Si ustedes no quieren tener nada que ver con los dominios, pueden quitarlos, ¿no? Permitir a los clientes utilizar su propio dominio. Solo por hacer un ejemplo, guardamos, actualizamos y solo existe la opción que nosotros seleccionamos, ¿no? Entonces ya depende de nosotros si deseamos vender los dominios o no. Activar órdenes de renovación, estamos en la categoría de dominios. Autorrenovar con el pago, cada que nos paguen se renueva el dominio de forma automática. Tenemos esta opción que si nosotros asignamos un dominio gratis para nuestras cuentas de hosting, puede renovarse de forma gratuita, puede renovarse de forma automática, crear listas de cosas por hacer, permitir dominios de otras nacionalidades. Bueno, se puede activar un fee, se puede decir un costo extra por desactivar un dominio, ¿no? Muchos dominios quedan en estado de gracia o redención 30 a 60 días, entonces nosotros podemos crear un fee como una pequeña multa si es que el usuario desea reactivar el dominio. Es decir, el dominio puede costar $15 y el fee de redención normalmente está a $70, $100, depende del proveedor que tengamos, ¿no? Bien, podemos crear nuestros propios name servers. Cada que active un dominio, apunte a nuestros name servers con todos nuestros datos generales, ¿no? Guardamos. Tengan en cuenta que a la hora de comprar el servicio, el cliente es dueño del dominio y del hosting, es decir, se registra a datos del cliente. Esto simplemente es en caso de que el cliente no haya llenado los datos, pero siempre se debe utilizar los datos del cliente para el contacto de facturación, administración técnico, todo a nombre del cliente. No registren a nombre de ustedes, que es un mal hábito que se ve normalmente en los proveedores que recién inician de hosting. Registran a su nombre y cuando el usuario quiere mudarse, entonces hay un cierto conflicto, ¿no? Si ustedes ofrecen al usuario todos los datos de acceso, entonces el usuario tiene mayor libertad y en cualquier momento puede mudarse de empresa y eso también le da más seriedad y más seguridad también a la empresa de ustedes. Bueno, continuamos con la opción de mail. Dentro de esto se puede configurar varias opciones de mail. Tenemos aquí, por ejemplo, una configuración SMTP, es decir, esta opción es fundamental ya que toda la comunicación que realiza el sistema lo hace a través de correo electrónico, entonces se tiene que configurar adecuadamente. Para el ejemplo, nosotros configuramos nuestro servidor SMTP, podríamos configurar otros sistemas como el PHP Mail, Mailgun, SendGrid, SparkPost. Nosotros también hemos utilizado estas dos opciones, son muy buenas. SMTP es gratuita, claro, de nuestro cPanel,
pero muchas veces llega como correo no deseado, ¿no? Entonces, si tú puedes pagar Mailgun o SendGrid, sería perfecto. Dejamos la codificación por defecto, proveedor genérico y nuestro nombre de servidor, puerto, la contraseña, nuestro email y ver si hay algún problema, ¿no? Para ver si es que está llegando o no. Realizamos un test de configuración. Bueno, la contraseña, al ser esto una prueba, no existe esta cuenta, ¿no? Pero necesitamos configurarlo adecuadamente. Y si puedes tener SendGrid, mucho mejor, o Mailgun, porque vas a tener hasta unas estadísticas de qué correos envías y qué correos rebotan o no funcionan, tener una estadística completa, ¿no? Bien, podemos deshabilitar el envío de emails, no es lo recomendable. Y esta opción que es nueva para deshabilitar prevenir circular correos entre autorrespondedores, ¿no? Ya que esto está automatizado. Entonces, si envías un correo y ese servidor está de vacaciones, el usuario está de vacaciones y llega una autorrespuesta y que siga así un rebote, ¿no? Un bucle. Entonces, para evitar eso podemos activar esta opción, tener la firma global de nuestro sitio web. Esto en los correos electrónicos se va a ver. Este es el estilo CSS de nuestra firma. La cabecera. Si compras una plantilla, normalmente viene con una firma también. Es interesante. Entonces, y el pie del correo electrónico, ¿no? Todos los derechos reservados, haz un login, nombre de la empresa. Se lo puedes ver con calma. Nombre remitente del sistema. Puedes asignarle tu nombre. Por ejemplo, y el correo del remitente del sistema podría ser no responder, ¿no? También si es que nos escriben, podemos poner, si nos escriben para ventas, podemos asignar un correo exclusivo para ventas. Y aquí podemos agregar una copia de correos a los que queramos que les llegue también, ¿no? Entonces guardamos. Y ya tenemos configurado nuestro sistema de emails. Continuamos con la opción de soporte. Existe sistemas como de soporte técnico de tickets que se puede integrar a este WHMSS, ¿no? Pero aquí viene uno por defecto. Entonces el sistema de tickets le va a asignar una letra mayúscula, minúscula, un formato especial al ticket. Vamos a poder ordenar los tickets por los más recientes. Vamos a poder asignarle un límite de cuántos correos por cada 15 minutos. Vamos a poder mostrar a qué departamento corresponde, por ejemplo, ventas o soporte técnico. Podemos requerir que inicien sesión para enviarnos ticket. Lo destiqueamos eso nosotros aquí. Podemos activar nuestra base de conocimientos, vista previa de miniaturas, podemos adjuntar, podemos habilitar, calificar nuestro ticket. Cada que terminemos de responder, puede enviar de forma automática el sistema si lo hicimos bien o no. Agregar una copia, prevenir, reabrir el mismo ticket. Podemos crear si es el mismo email. Esta es una opción interesante que recién es nueva. Y bueno, tener un timestamp para ver las últimas actualizaciones de las respuestas de los clientes. Podemos deshabilitar el log del correo y podemos ver las extensiones permitidas de archivos adjuntos. Muchas veces nos pueden enviar un doc, un XLS, puede ser un Excel. Hay que tener seguridad en lo que nos están enviando, ¿no? Preferiblemente solo imágenes y en texto, que está bien aquí, que se pueda aceptar. Estado de servicio, sí, para ver muchas veces el estado de nuestros servidores, estado de la red, que el usuario necesite hacer el login. Entonces podemos deshabilitarlo o habilitarlo.
y podemos incluir descargas de productos. Lo guardamos. Nos vamos a facturas. Podemos normalmente, esto está habilitado, generar una facturación continua. Esto, es decir, si un usuario no ha pagado su hosting, su dominio, normalmente su hosting le va a generar otra factura encima de la que ya tenía sin pago, ¿no? Entonces, normalmente puede crearse dobles facturas, duplicados. Va a depender cuál es la metodología de cobro que ofreces, mensual. Si es mensual, esto se puede ir acumulando. Y si es anual, simplemente va a esperar un año, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos si habilitamos o no esta opción. Cuando ofrecemos el servicio mensual, bueno, es necesario activarlo. También activamos, entonces si hemos dividido nuestros cobros por cuánto de RAM, de espacio y demás está nuestro servicio, podemos habilitar esta opción y le va a cobrar de ese monto. Podemos activar las facturas PDF, podemos ver en qué tamaño de hoja se va a poder descargar, qué tipo de tipografía. Podemos almacenar la historia de nuestros clientes. Podemos habilitar los pagos masivos que se puedan realizar, que el cliente puede elegir la plataforma de pago, transferencia, PayPal, Stripe o otra. Podemos poner varios servicios en un mismo grupo, los ítems similares, manejo de solicitud de cancelación, que una vez que nos envíen una cancelación, el servicio se cancele de forma automática, y manejar las suscripciones también de PayPal, poder cancelar y también poder crear una proforma de los servicios no pagados, numerar las facturas secuencialmente, siguiendo de uno en uno, ver el tipo de tarifa final, porcentaje, importe de la cuota. Bueno, esto se va a definir en cómo estás manejando tus servicios. Podemos ponerlo aquí una cantidad fija y el valor que estás ofreciendo, ¿no? Podemos ver las tarjetas, las que aceptamos, pagos, y el número, fecha de emisión se va a guardar, ¿no? Incrementar la factura en 1. A partir de la factura, bueno, podemos iniciar desde la factura, por ejemplo, 50, ¿no? Pero lo guardamos. Nos pasamos a crédito. Muchos usuarios pueden cargar $25, 500, 900 para poder registrar las cuentas de hosting, dominios. Entonces podemos habilitar para que el usuario pueda cargar un crédito y agregar automáticamente el crédito. Se puede ofrecer reembolsos, se puede aplicar créditos a los otros pagos que se hizo. Entonces esta opción está interesante, normalmente habilitada. Nos vamos a la selección de afiliados. Esto podemos habilitar o no si es que queremos un sistema de afiliados para que ciertos usuarios puedan vender nuestros servicios, ¿no? Entonces podemos ofrecerles un 40% de ingreso. Si vende un hosting de $100, $40 él gana. Depósito bono del afiliado, bueno, podemos obsequiar un monto, podemos obsequiar $10, $20, $50, lo que queramos, para que los usuarios se registren y ya tengan ese valor, ¿no? Y cantidad de ganancias, lo que puede retirar el cliente, es decir, el usuario, cada que ya junte $50 en su cuenta, puede hacer el retiro, ¿no? Y esto, el retraso de comisión, podríamos poner que se va a revisar si todo ha sido legal en 7 días.
una semana, y el departamento de solicitud que sea la de ventas, ¿no? Y guardamos. Esto es para agregar links de afiliados personalizados, ¿no? No lo tocamos. Nos vamos a seguridad, lo que teníamos anteriormente aquí. Podemos seleccionar la verificación de email, que cada usuario que se registre necesite verificar. Podemos seleccionar la opción de CAPTCHA, siempre activado, o activarlo, desactivarlo cuando se inicie sesión, o siempre desactivado. Podemos ver la opción del CAPTCHA de 6 caracteres que viene por defecto, el CAPTCHA de Google, o la versión 3 del CAPTCHA, la forma invisible, ¿no? Podemos seleccionar qué carpetas va a estar, qué páginas va a requerir el CAPTCHA. Puede ser el shopping cart, buscar el dominio, el formulario de registro, el formulario de contacto, cada que envíen tickets, y el login form, ¿no? Y nuestra contraseña, qué fuerza va a necesitar. Lo recomendable es 70, ¿no? Y también puede generar de forma automática las contraseñas fuertes, ¿no? Podemos agregar nuestra IP si tenemos una IP fija al whitelist para que no nos bloquee. Nos va a bloquear si un usuario intenta hacer un login 3 intentos, nos va a bloquear por 15 minutos, ¿no? Podemos asignarle 60 minutos y podemos agregar nuestra IP. Esto es también por seguridad. Y que no envíe emails de notificación si está en la lista blanca, si hemos fallado en el login. Podemos deshabilitar el restablecimiento de la contraseña para que a través del sistema no pida una contraseña. Podemos borrar los datos de tarjetas de crédito que se han quedado guardadas. Permitir que los usuarios borren sus datos de sus tarjetas. Desactivar la comprobación de la IP de sesión. Recomiendo que esto esté, esté habilitado para que tengamos una protección extra. Deshabilitamos algunos tags de PHP. Si es que tenemos un CDN o un WAF, un firewall o un Content Delivery Network, nos va a pedir llenar estos datos, ¿no? Pero esta es una configuración básica. Podemos restringir el API directo a una IP específica. Podemos crear un log de los accesos que se ha tenido a través del API. Y podemos habilitar, que está por defecto, el CSRF, que es prácticamente cuando se está llenando los formularios y se cambia de sesión, se cambia de internet, entonces cierre la sesión. Y lo mismo aquí para buscar dominios. Entonces de buscar dominios no es tan necesario activarlo, así que está por defecto. Lo guardamos. Nos va a pedir nuestra contraseña. Y queda guardada. Vamos a la parte social. Aquí podemos agregar nuestras cuentas. Puede ser de Facebook, nuestro website, de WhatsApp, nuestro número, de YouTube y nuestros anuncios, tweets, Facebook recomendar, comentarios de Facebook que se puede permitir, ¿no? En los anuncios, en enviar las opciones de recomendar y demás. Vemos en otros, podemos habilitar esta opción de marketing emails, es decir, un opt-in y un opt-out, que es prácticamente una doble comprobación para que se envíe correctamente a los correos electrónicos. Continuamos, podemos ver en requerir que sí esté habilitada la comprobación de cada usuario que se registra, y nuestro mensaje que podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, vamos a registrarnos y en el mensaje de registro, únete a nuestra lista de correo, ok,
y queremos enviarte noticias ocasionalmente, información especial de ofertas por correo electrónico, podemos cambiar nuestro mensaje de, de suscripción al correo electrónico, ¿no? Y pedimos sus nombres, por defecto en el área de clientes, si está, permitir el registro de clientes, sí, preferencia de clientes, cuáles son los datos que vamos a utilizar, ¿no? Notificación de cambio de clientes, mostrar enlace de cancelación, informe mensual de afiliados. Bueno, esto es una herramienta completa de marketing por email que también nos permite esta sección de otros habilitar algunas opciones de debug, de desarrollo. Así que podemos mostrar los errores, crear un log de errores, crear un debug de SQL Server o de hooks. Esto nos es de mucha ayuda cuando hay un error y no sabemos dónde está el error. Entonces esto solamente debe ser usado para fines de arreglar algo de nuestro sistema. No debe estar habilitado porque puede mostrar algún error que pueda ser una vulnerabilidad para ser atacados, ¿no? Entonces también podemos seleccionar qué subdominios no pueden ser creados en las solicitudes de paquetes de hosting. Y informe mensual de afiliados, mostrar cancelación de servicios. Bueno, no es más y guardamos. Y eso, amigos, ha sido una pequeña sección de ajustes y de configuración general. Es la más importante, ya que se encuentra todo lo necesario para poder funcionar, ¿no? Y vemos todas estas secciones. Es posible que este video nos tome un poco más de tiempo de lo planeado. Entonces, para poder cumplir con todas estas opciones que tenemos, vamos a describir de forma acelerada cada una de las opciones, ¿no? Dentro de apps e integraciones podemos integrar cPanel, que normalmente viene, Slack y otras herramientas, Plex, PayPal y otras herramientas. En ajustes de automatización podemos ver cada cuánto queremos nuestro cron job, cada día a las 4 de la mañana. Entonces nosotros ya configuramos esto, podemos ver con más detalle. Y eso es todo hasta la configuración de automatización. Podemos conectarnos al Market Connect, registrarnos, cargar crédito y empezar a vender estos servicios de terceros, ¿no? Podemos ver la opción de productos y servicios. Esto sí es necesario darle una mirada. Necesitamos primero crear un grupo de productos. Vamos a crear el producto de web hosting y luego creamos un nuevo producto. Vamos a crear estos paquetes de hosting. Entonces, a cada producto podemos seleccionar, ok, qué tipo de producto es, cuenta de hosting, en qué grupo está, en el de web hosting que nosotros creamos, y el nombre de producto personal. Entonces le asignamos los detalles técnicos que queremos. Va a ser permitido un sitio web, un correo, un dominio.com gratis, 100 GB de almacenamiento, optimizado para WordPress, algunos detalles técnicos que podemos aumentarle como la seguridad o algunas ventajas de nuestro servicio, y además que se puede agregar un poco de código para resaltar nuestra descripción. Entonces tenemos el correo de bienvenida. Esto para una cuenta de hosting tiene que ser el hosting account welcome email. Si vamos a crear un paquete reseller, este siguiente, servidor dedicado, showcast de streaming u otro servicio, ¿no? Podemos fijarle el precio solamente de forma mensual, si va a tener un precio de alta o no, trimestral, semestral o de forma anual, o si quieres vender por 2 años o 3 años. Y puedes agregar en los tipos de monedas que tengas configurado, ¿no? Puede ser en pesos mexicanos y en dólares americanos el costo.
Y el tipo de pago recurrente. Configurar el módulo, a qué servidor se va a conectar, cuál es el nombre de paquete de hosting, nuestro grupo de servidores y si quieres tú configurarlo manualmente, ¿no? Quiero que el paquete se llame personal, quiero darle 50 gigas, transferencia un poco más, etcétera. Puedes configurarlo todo. Podemos tener campos personalizados, es decir, algún detalle quizás el usuario quiere agregar, qué base de datos necesita. Y opciones configurables, no tenemos ninguna, si es que acaso necesitamos agregarle una IP dedicada, una licencia extra. Y actualizar paquetes no es necesario. Podemos ofrecer un dominio gratis, transferencias, renovación gratis. Siempre y cuando paguen el hosting, el dominio se va a ofrecer gratis. O ninguno, no ofrecemos dominio gratis. O solo el registro es gratis. La renovación tendría un costo de $15, por ejemplo, si es que no, si es que seleccionamos esta opción. Nos vamos a otro. Pago de afiliado personalizado. Esto es para los afiliados, ¿no? Y algunos links de nuestro paquete de hosting directamente. Si es que tenemos un website o queremos promocionarlo, el paquete personal, directamente el link y podemos promocionar el servicio. Guardamos. Y es como se debe crear el paquete de hosting, conectarlo, configurarlo, asignarle los precios respectivos. Entonces regresamos a nuestra lista de productos y vamos categorizando todos nuestros productos, creando grupos si queremos ofrecer servidores, PPS, certificados, algunos servicios nuestros, diseños web, etcétera. Se puede ir creando los productos y los grupos, ¿no? Entonces esa opción es importante. Tenemos esta otra opción, vamos a regresarnos para que no se pierdan. Entonces tenemos aquí lo mismo, pero es un poco más resumido, la parte más importante, ¿no? Entonces ya tenemos productos y servicios, opciones configurables extras, vamos a abrir una pestaña. No tenemos ninguna opción configurable, podemos quizás configurar algo de IPs dedicadas y demás, pero no es necesario en este video. Complementos de productos, también esto es poder agregar una nueva licencia, un nuevo complemento que va a tener el hosting. Por ejemplo, puedes asignarle un complemento de soporte premium y si el usuario quiere seleccionar a la hora de comprar un soporte premium de $30 al mes, entonces se va a unir al paquete de hosting, ¿no? Entonces no lo seleccionamos, paquetes de productos, vamos a ver, esta opción es nueva también. Bueno, como nos explica el texto, podemos seleccionar varios paquetes para realizar como un combo que tenga descuentos y algunos elementos, ¿no? Entonces puedes seleccionar un dominio, hosting, diseño web, SEO, certificado y del costo normal que tenía. Si compra todos esos va a tener un descuento especial, ¿no? Que comprándolo individualmente. Bueno, de todas formas todos tienen una descripción que les puede ayudar. Y vemos promociones y cupones. Bueno, estas promociones y cupones puedes crear un código promocional y puedes descontarle un porcentaje, importe fijo, anulación de precio, instalación gratis, entonces un porcentaje del 50%, 90%, ya. Entonces tenemos las opciones aquí de promociones y cupones. Podemos darle una mirada y vemos un cupón que hemos creado de demo.
donde seleccionamos el nombre del cupón, el porcentaje, 50%, seleccionamos el paquete que queremos y se requiere el comprar este paquete por única vez, solamente por un año, desde la fecha de hoy hasta el próximo año. ¿Cuántos usos? Solamente 100, y podemos aplicar solo una sola vez, solo nuevas suscripciones y una vez por cliente. Bueno, puedes configurarlo de acuerdo a la promoción que quieras crear, ¿no? Nos vamos en paquetes de productos. Bueno, puedes crear un paquete de productos, seleccionar dominio, hosting, diseño web, SSL, y ya que todos están en un combo, ofrecer un descuento. Los cupones para los descuentos de los paquetes específicos, el precio de dominios, es donde puedes asignarle la cantidad de precio que quieras ofrecer. Puedes fijar el precio y es el precio que está anual. A ver, un segundo. Y bueno, puedes asignarle a todos. Entonces podemos configurar aquí todos los precios que tenemos de nuestros dominios, agregarle el costo por el periodo de gracia o la redención del dominio para poder recuperarlo y asignar nuestros precios. Continuamos. Aquí podemos configurar nuevos servidores, listar todos los que tenemos, configurar módulos extras, activar lo de Google Analytics, cambiar el precio masivamente, el License Manager para ofrecer, puede ser sistemas y demás, y manejar a través de licencias, ¿no? Configurar MailChimp, nuevos dominios, transacciones de PayPal podemos revisar, y esta opción de Project Management, que es una opción premium si es que tenemos la licencia comprada, y un área de noticias para nuestro staff, nuestros administradores, para mostrar, digamos, alguna notificado y demás que queramos dejarlos en su plataforma, ¿no? Continuamos. Podemos tener reglas de escalar un ticket, podemos ver maneras de controlar el spam, algunos filtros, plantillas de correo, que es donde se están generados todos los correos que se envían cada que se registra un dominio, cada que se crea una cuenta de hosting, es decir, todas las opciones: soporte, email, notificaciones, afiliados, usuarios, productos, nueva cuenta de hosting. Entonces se puede editar dentro el mensaje que quieras, puedes cambiarlo al idioma que quieras y perfeccionar, mejorarlo, ¿no? Entonces seguimos viendo las opciones que tenemos. Grupo de clientes, podemos seleccionar a nuestros clientes de diferentes formas. Continuando, podemos ver algunas opciones de configuración como reglas de escalafón. Esto nos va a indicar algunas reglas de los tickets, ¿no? Podemos agregarle cualquier nombre que corresponda a cualquier departamento. En el estado, por ejemplo, si en soporte se ha respondido y era de prioridad media, transcurrido, no lo sé, 15 minutos, puedes enviar a otro departamento, puedes cambiarle de prioridad si es que ya ha pasado más de 24 horas, entonces podemos cambiarlo o marcar a quien corresponda, ¿no? A quién va a ser el notificado, y añadir una respuesta automática. Con los controles de spam, prácticamente como cualquier bloqueador de spam,
Nos va a permitir bloquear asuntos, frases, remitentes y podemos tener un control más avanzado de los correos que puedan llegarnos. Tenemos las plantillas de correo que habíamos visto anteriormente, los grupos de clientes, puede ser de empresas, si queremos trabajar con clientes solo de WordPress, entonces podemos nosotros ir creando nuestros propios grupos, crear unos campos personalizados. Quizás queremos pedir los datos de impuestos o queremos pedir algún dato específico. Entonces, que no esté en los formularios, podemos crear nuestros propios campos personalizados. Y para que esté en los formularios, puede ser para mostrar en la factura, para mostrar en el formulario de pedido. Entonces, tenemos esa opción de crear unos campos personalizados. Podemos ver el estatus de los pedidos. Pendiente, normalmente cuando hace una solicitud, activo, cancelado cuando nosotros lo cancelamos, y fraude en caso de que el sistema detecte que es fraude, ¿no? Tenemos IPs bloqueadas, las IPs que han intentado acceder mal o estamos notando en nuestro firewall de que hay una IP que intenta acceder erróneamente, entonces podemos bloquearlos. Los emails también o correos electrónicos que nos envían spam, entonces podemos ir bloqueando. Bien, tenemos la integración con, vamos a ver, nos pide contraseña. Para algunas configuraciones, entonces podemos activar esto de Facebook para que los usuarios hagan login con Facebook, con Google Cloud o Twitter también. Nos va a pedir la ID de la app y la app secreta. Entonces esto podemos configurarlo en Facebook, ¿no? Y aquí hay una guía para ayudarnos a configurarlo adecuadamente. Crear una aplicación, los nombres, los permisos que se tiene que crear, todo completo. Lo mismo para Facebook, digo Google. Podemos ver que sigue la misma estructura. Tenemos que crear una aplicación en el Google Console y nos va a dar lo mismo, un ID y un key para que podamos ingresar y que pueda nuestros usuarios conectarse con esto con el login o el registro, ¿no? Con estas plataformas. Pasarelas de pago, esta es una opción importante. Aquí podemos ver todas las opciones de pasarelas de pago que tenemos. Existen algunos componentes que no están aquí, muchas veces se puede comprar por separado, ¿no? Pero tenemos las más importantes como ToCheckout, Authorize.net, que es uno de los procesadores más grandes de tarjetas de crédito. Otros que podemos desconocer, de Brasil. Bueno, tenemos Stripe, WorldPay,